Muy bien, nos quedamos en el versículo 30 la semana pasada y es interesante, me encanta escuchar los testimonios. Sí, por ahí yo tengo el privilegio de escucharlos todo el tiempo, pero pensaba, bueno, es bueno que todos también escuchen lo que yo tengo la oportunidad de escuchar todo el tiempo. Y esta verdad de que nuestro Señor Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él continúa haciendo su obra. El deseo de Él es usarnos para llevar adelante su obra. Y simplemente necesitamos disponernos o ponernos en sus manos para que Él pueda a través nuestro hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y, y entonces veíamos nuestro Señor Jesucristo está en esta última cena con sus discípulos y vimos algo muy íntimo, vimos también la semana pasada a Judas y cómo el Señor Jesús le va a dar em, la oportunidad a Judas hasta el último momento para arrepentirse. Y estos versículos que vamos a ver en esta mañana, que solamente vamos a ver del versículo 31 al 38, es em, como esta intimidad de los 12, ahora más reducida, porque acaba de salir Judas, que era el único que en realidad no estaba que estaba ahí, pero en realidad no estaba con el grupo. No lo podemos contar como alguien que estaba completamente entregado a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que después que Judas sale es que nuestro Señor Jesucristo va a instituir la Santa Cena. Después que Judas sale es que nuestro Señor Jesucristo va a tener esta conversación con los discípulos. Y yo creo que si fue importante esta intimidad que vimos la semana pasada, creo que esta es aún más. eh, es más. Y es por eso que decidí solamente recorrer algunos versículos. Y solamente vamos a ver del 31 al 38. Y vamos a leer del 29 al 31 primero y después continuamos. Am, Dice, porque algunos pensaban que puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya, ¿cómo era? De noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y para mí es interesante esto que el Señor Jesucristo va a hablar y les va a dar un mandamiento. Para mí es interesante que el Señor Jesús va a dar este mandamiento a sus discípulos después que Judas ha salido. Yo pensaba, bueno, él podría haberlo dado con Judas, pero claro, no hubiera tenido mucho sentido porque Judas no tenía mucho amor para con los discípulos. Judas solamente tenía amor para él mismo. Judas solamente le interesaba su persona. Y, y puedo ver al ver la incredulidad de Judas, y él salió cuando ya era de noche también, y las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos es que ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Yo veo dos cosas aquí. Uno es que nuestro Señor Jesucristo está hablando una vez más de esta hora que Él había llegado.
Hora que en el principio de los evangelios él decía, mi hora no había llegado, mi hora no había llegado, pero ahora su hora ha llegado. Y me preguntaba, bueno, ¿qué es esto de glorificado? ¿Qué significa esto de si Dios es glorificado, en Él también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará? Y podemos pensar, bueno, tal vez en dos partes. Uno es que a Cristo glorificado en sí, yo pensaba, bueno, completamente glorificado. Yo tengo la imagen del libro de Apocalipsis, el comienzo, y pienso, bueno, ese es Jesús como en todo su esplendor glorificado. Pero aquí está hablando de Él en la cruz. Y no solamente de Él en la cruz, de su muerte en la cruz, pero su resurrección también y entonces su cuerpo glorificado. Y quiero que vayan conmigo y den vuelta unas páginas en sus Biblias al capítulo 17. Y, y simplemente voy a leer el capítulo porque es interesante que el Señor Jesucristo va a hablar de esto, de la glorificación en este capítulo, y lo hace en una oración, o sea, hablando con el Padre. Yo pienso, bueno, esto es lo mejor, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Y entonces, si queremos ver qué significa esto del Señor Jesús diciendo que Él va a ser glorificado o que ahora es glorificado el Hijo del Hombre, creo que esto lo va a poder explicar. Así que acompáñenme y vamos a leerlo juntos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que te dé vida eterna a todos lo que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y pienso, wow, el Señor Jesús le dice al Padre, yo he sido glorificado en ellos, en los discípulos, al ver que ellos han recibido la palabra. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así mismo como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y pienso el Señor Jesucristo hablaba de justamente esto, su camino a la cruz. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo va a ser glorificado, pero en esto, en esta oración que Él está hablando al Padre, habla también de los discípulos, y no solamente de los discípulos, pero también habla de las personas las cuales van a creer por la palabra de los discípulos, y creo ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Y piensen porque esto que el Señor Jesucristo les va a decir aquí a sus discípulos, de que ha llegado el momento donde Él va a ser glorificado y después también les va a dar este mandamiento de amarse los unos a los otros. Es el cristianismo como encerrado en una cápsula. Esto es lo que nosotros debemos ser. Esto es lo que nosotros tenemos que reflejar. Esta es la forma que el mundo va a saber que Jesús es Dios y que Él ha sido glorificado. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y versículo 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, como dije a los judíos. Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y pienso en parte nuestro Señor Jesucristo está pensando camino a la cruz y al mismo tiempo le está dando instrucciones a sus discípulos y les está dejando saber con esta, y puedo ver la intimidad aquí porque Él les va a llamar hijitos, ¿no? Como mis hijos. Aún voy a estar con ustedes un poco de tiempo y ustedes me van a buscar, pero como les dije a los judíos, no me van a encontrar. Y el Señor Jesucristo les dijo esto dos veces en el Evangelio de Juan. Y podemos ver en una de las ocasiones las personas interpretaron que Jesús estaba diciendo que Él iba a morir. Y yo creo que los discípulos cuando escucharon estas palabras en sus mentes, ellos están pensando en esto, que el Señor Jesucristo de alguna forma les está diciendo que Él va a morir. Esta frase, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, les va a registrar a ello como, wow, el Señor Jesús nos está diciendo que Él se va a ir, se va a partir. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, les leo del versículo 33 al 36. Aquí es uno de los lugares donde el Señor Jesús dijo esto. Dice entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy estaré, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Será a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Y esto el Señor Jesús le dice a los discípulos, miren, esto que les dije a los judíos, ahora se los vuelvo a decir a ustedes. Y la primera vez que el Señor Jesús se lo dijo a los judíos quedaron como, ¿qué está diciendo? ¿Qué
se va a ir a los griegos y por eso está diciendo que nosotros no vamos a poder ir ahí. ¿De qué está hablando? Y no entendieron. Y después en el capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan, el Señor Jesús vuelve a decir estas palabras. Capítulo 8, versículo 20 al 22. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿qué decían los judíos? ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y entonces hay una idea ya entre los judíos que esto que el Señor Jesús está diciendo es que Él se va a ir como a un lugar para no volver. Al principio pensaban, bueno, tal vez es entre los griegos, pero después cuando el Señor Jesús lo vuelve a repetir, la conclusión que sacan los judíos y tal vez era algo cultural del momento que llegaron a la conclusión, Él está hablando de que se va a morir. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quitar Él la vida o qué está? Y ellos todavía no entienden. Los judíos obviamente todavía no entienden. Ahora el Señor Jesús le dice lo mismo a sus discípulos. Y seguramente sus discípulos están pensando en estas líneas de estos judíos, pensando, bueno, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Va a morir? Y piensen y recuerden que lo más probable es que en la mente de los judíos ellos están pensando como en el reino, ellos están pensando en un reino terrenal, en que Jesús viene y el Mesías y va a reinar y ellos están pensando que ellos van a reinar con él. Y esta es la razón que el Señor Jesús le lava los pies y les deja saber, muchachos, en el mundo hacen esto, pero nosotros no. Ustedes tienen que lavarse, ustedes tienen que servirse los unos a los otros. Jesús estaba hablando definitivamente de una muerte. Jesús estaba hablando de la muerte en la cruz, que iba a pagar el precio de tu pecado y del mío. Y lo buenas noticias es que el Señor Jesús no solamente estaba hablando de esta muerte, porque Él también habla de Él que va a ser glorificado, también nos está dejando saber de esta resurrección. No voy a estar con ustedes por un tiempo, me van a buscar y no me van a encontrar, pero no es definitivo, es solo por un tiempo. Y, y creo que esto debe de reconfortarnos a nosotros hoy. Es solo por un tiempo. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el Señor Jesús va a darles un mandamiento nuevo. Algunas personas pueden decir, bueno, este mandamiento no es muy nuevo, porque en realidad este mandamiento lo encontramos en el Antiguo Testamento, o sea, está en Levíticos, y entonces esto no es nada nuevo. Y también el Señor Jesús ya ha hablado acerca de esto, del amor, y entonces esto no es nada nuevo, pero para los discípulos y estos íntimos que han quedado, es un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros. Estos tienen que suceder ahora entre ustedes. Recuerden que les acaba de lavar los pies y les acaba de decir, muchachos, ustedes tienen que servirse. Y ahora el Señor Jesús va a hacer algo más todavía. El lavado de los pies estuvo Judas incluido. Aquí ya Judas ha partido y ahora les va a decir, muchachos, ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Yo creo que no es fácil el cristianismo cuando vemos estas palabras del Señor Jesús. Ustedes se tienen que amar. Y digo no es fácil porque es difícil amar. Nos cuesta
amar a las personas que amamos a veces. Padres se pelean con sus hijos o hijos con sus padres. Y esposas y esposos y hermanos. Hablando del núcleo familiar, pero si pensamos no solamente en el núcleo familiar, pensamos en la iglesia también. Claro, el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y les está dejando saber qué es. Esto es un mandamiento. No es, muchachos, cuando ustedes se lleven bien, entonces van a sentirse bien con el otro y no, es un mandato. Ámense. Yo pensaba, esto no es opcional, no es a ver con qué pie me levanté. Este es un mandato. Ustedes tienen que amarse. Y esta palabra amor aquí que utiliza Juan es la palabra ágape. Es un amor incondicional. Y miren, el amor bíblico, el amor que Dios nos pide que nosotros nos tengamos los unos a los otros, el amor que también Dios nos tiene a nosotros es este amor ágape, es un amor incondicional. No es un amor que tiene que ver con los sentimientos. Es un amor que tiene que ver con una decisión y tiene que ver más con obediencia que con sentimiento. ¿Por qué tenés que amar? Porque Dios nos mandó a que nos amemos. Y te puede caer bien la persona o te puede caer mal, pero tu deber es amarla. Hermanos, no tienen opción, tienen que amar a su pastor. Y tal vez algunos están pensando como, a ese infeliz tengo que amar yo. Y yo te digo, ¿sabes qué? Es un mandamiento. Me tenés que amar, no tenés opciones. Y ¿sabes qué? Me tenés que amar con mis virtudes que son pocas y mis defectos que son muchos. Y este texto me gusta. Me gusta porque pienso, wow, no tienen opción, me tienen que amar. Pero no me gusta tanto cuando yo pienso, yo tengo que amar de la misma forma. Yo tengo que amar incluso a mis enemigos. No a las personas que me caen bien, sino a las personas que me caen mal. El capítulo 13 de Primera de Corintios nos da un pantallazo de la descripción del amor y lo que hay en la mente de Juan y también en la mente de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está pronunciando estas palabras, diciéndole a sus discípulos, muchachos. Y piensen en esto, estas son las últimas palabras. Si bien tenemos varios capítulos, esto es todo en una noche, en una misma cena. Nosotros lo hemos dividido, pero en realidad todo esto ocurrió en minutos, en 1, 2 horas. El Señor les va a decir las cosas más importantes, las cosas que cualquier persona le diría a alguien antes de partir, antes de dejarlo. Los quiere dejar preparados, listos. Por eso va a orar por ellos con el Padre. Y lo que les va a decir, esto es lo más importante, muchachos. Este es un mandamiento, presten atención. Los va a hacer incluso amorosamente hijitos. Miren, muchachos, yo voy a estar aquí un poco de tiempo, incluso va a haber un momento en donde ustedes me van a buscar y yo no voy a... Miren, ese tiempo que el Señor Jesucristo no va a estar con ellos va a ser un tiempo de terror para los discípulos. Porque la persona con la cual ellos han contado para todo hasta este momento, les está diciendo los voy a dejar. Cuando ellos tenían hambre, el que multiplicaba los panes y los peces era Jesús. Cuando estaban en las tormentas, el que las calmaba era Jesús. Cuando tenían que pagar sus impuestos, el que decía, saquen el pez y en la boca del pez va a estar la moneda para que paguen sus impuestos. O sea, era Jesús. Y ahora Jesús le está diciendo, muchachos, los voy a dejar. Y seguramente están como entrando en pánico.
Incluso más adelante les va a decir, muchachos, relájense, cálmense. Y pienso es en este contexto que el Señor Jesús le va a dejar el mandato más importante. Yo creo que esto es lo que demuestra, incluso Corintios 13 está en el contexto de Pablo hablando de los dones. Y Pablo antes de comenzar el capítulo 13 les va a decir a la iglesia de Corintios, yo les voy a mostrar un camino más excelente todavía. Más que profetizar, más que todas estas cosas, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y va a comenzar en el capítulo 13, versículo 1 de Corintios diciendo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. A veces nosotros podemos pensar que una persona espiritual es la persona que tiene la capacidad o que Dios le ha dado el don de hablar en lenguas. Y pensamos, esa es una persona espiritual. Pero Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Si vos pudieras hablar en todas las lenguas angelicales, pero no tenés amor, no sirve de nada. No sos nada. Y va a continuar a través de los dones porque va a mencionar ahora la profecía. Y si tuvieres profecía y entendieses todos los misterios de la ciencia, palabra de ciencia, y si tuvieses toda la fe, el don de fe, de tal manera que trasladases los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Se imaginan que yo esta mañana les dijera, miren iglesia, esta tarde en la Concagua va a estar en la plaza de Maipú? Y que ustedes, y que fuéramos y nos juntáramos en la tarde y a la Concagua estuviera en la plaza de Maipú. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Mi pastor es poderoso, ¿no? No pensaría, mi pastor es espiritual. O sea, él nos dijo que la Concagua iba a estar en la plaza de Maipú y él movió la Concagua y lo puso en la plaza de Maipú. Él tiene fe como un grano de mostaza, ¿no? Vas a mover los montes. Y uno pensaría, esto es alguien espiritual. Pero Pablo va a decir, si, aunque vos pudieras mover el Aconcagua, si no tenés amor, no es nada, no sos nada, no sirve de nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Y entonces va a comenzar aquí la descripción de lo que es el amor. Y quiero que presten atención, porque esta descripción del amor no tiene nada que ver con sentimientos, ni maripositas en el estómago, ni nada. Tiene que ver con decisiones concretas a la obediencia. Porque ¿saben qué es el amor? El amor es sufrido. El amor es sufrido. Esto significa que el amor es paciente, que el amor está dispuesto a esperar. Y no sé ustedes lo que les sucede a ustedes cuando tienen que esperar en algún lugar. Yo sufro. Cuando estoy en las colas para pagar, yo estoy como, ¡wow! Me entra un fuego por dentro y no es el espíritu, es como, ¡wow! Es el sufrimiento de tener que estar en una cola. Pero esto es el amor. Cuando tenés que esperar a alguien que no hace los cambios que vos pensás que tendría que hacer o que no actúa de la forma que vos pensás que debería actuar y tenés que ser paciente. Que no es o que tal vez no era todo lo que vos esperabas esto es el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor espera. El amor también es benigno, el amor es bueno. No está buscando el mal de la otra persona, no está constantemente mirando sus defectos. Esto no es amor. El amor es bueno.
El amor es benigno. El amor tampoco tiene envidia. Y esto es mirarlo a aquel y está constantemente mirando lo de los demás y no solo mirando, pero deseando e incluso pensando mal. Sí, seguro que se compró el auto, pero vaya a saber qué estará vendiendo, ¿no? Sí, supuestamente Dios lo está bendiciendo, pero algo tiene que tener de por ahí, algo. Es la envidia. El amor tampoco es jactancioso. No se muestra, no está constante empujándose a sí mismo. No es Él el centro de todo. Y piensen en esto, tal vez voy a hablar de mí, no voy a hablar de ustedes. Pero esto es, yo me veo a mí mismo muchas veces siendo yo el centro. Yo quiero las cosas a mi manera. Yo quiero que las cosas sucedan cuando yo quiero. Y lo veo esto en todos los aspectos de mi vida. Y si tengo problemas con personas, tiene que ver con esto muchas veces. También la necesidad de mostrarse. De que me aplaudan, de que me digan gracias, o qué buen pastor, o qué buena enseñanza, o qué bueno esto, o qué bueno el otro, y que el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Wow, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no piensa en sí mismo, no se irrita. El sonido de la irritación. No guarda rencor. Todas están difíciles, pero esta no guarda rencor. Y el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, muchachos, ustedes tienen que amarse. No guarden rencor. Si personas te hicieron algo y te hicieron mal, tenés que perdonarlos. Y inmediatamente nace de nosotros como, yo puedo hacer todo menos esto. Esto es imposible. Yo puedo hacer todo lo que vos me pidas, pero esto de perdonar esto a esta persona, o sea, vos no tenés idea lo que esta persona me hizo a mí. Esa persona no se merece el perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Es interesante que esta misma pregunta se la hicieron al Señor Jesús. ¿Se recuerdan que les contestó el Señor Jesús? ¿Cuántas veces? Sí, un montón. Todas las veces. Y uno puede pensar, pero eso no es justo. No es justo que yo tenga que siempre, todas las veces, perdonarlo. No es justo. Es más, me cansé, yo ya lo he perdonado lo suficiente, ahora yo me lo voy a hacer todo y ahora es el turno de esa persona de perdonarme a mí. Me cansé. Eh, Equivocado. El Señor Jesús les va a decir a los discípulos, muchachos, ustedes se tienen que perdonar 70 veces 7 y después inmediatamente va a comenzar a contar una parábola. Y el Señor Jesucristo va a decir, miren muchachos, el reino es como un rey y hay una persona que le debe millones.
Y entonces el rey agarra a este deudor que le debe millones y lo mete en la cárcel porque este deudor no le puede pagar al rey. Y entonces lo mete a la cárcel y lo va a despojar de todos sus bienes, pero este siervo le pide clemencia al rey y entonces el rey decide perdonarlo. Y esta persona cuando sale se encuentra con alguien que le debe unos cuantos pesos nada más a él, unos 50 pesos. Y le exige que se lo devuelva y esta persona le dice lo mismo que éste le había dicho al rey, no tengo cómo pagarte, y él inmediatamente lo lleva a la corte y lo mete en la cárcel. Cuando el rey se entera de esto, manda a llamar a este y lo mete en la cárcel. ¿Cómo vos no fuiste capaz, después de todo lo que yo te perdoné, vos no fuiste capaz de perdonar a tu hermano? Y pienso, esto es el amor, no guarda rencor. ¿Cuánto Dios te ha perdonado a vos? ¿Cuánto Dios me ha perdonado a mí? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a otros, sabes qué, no te voy a perdonar? Esto no te lo puedo perdonar. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si la definición de amor en tu mente tiene que ver todo con las emociones y los sentimientos, entonces seguramente has experimentado esto que muchas personas experimentan. Incluso lo he escuchado de muchos cristianos decir, ya no lo amo, ya no la amo más. Tal vez nunca lo amé. Um, el amor nunca deja de ser. La pregunta es, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto posible que el amor nunca deje de ser? Tal vez es porque el amor es una decisión y no un sentimiento. Tal vez es porque el amor tiene que ver más con la obediencia a Dios, no a las personas, sino es la obediencia a Dios. Y creo que es clave que el Señor Jesús le haya dicho a los discípulos, muchachos, esto es un mandamiento. No es opcional, no hay A, B, C o D. Acá es uno. Ámense y arréglensela como puedan. Me imagino Juan mirando a Pedro, pensando como, a este tengo que amar yo. Y Pedro de la misma forma mirando a Juan y pensando, este soñador tengo que... Y el Señor mirando a ambos muchachos, es un mandamiento, que se amen los unos a los otros. El estándar, como yo os he amado. Me encanta porque no podemos, yo no me puedo medir con vos, ni vos te podés medir conmigo. ¿Te querés medir con alguien? Ahí tenés a Cristo. Ahí tenés a Cristo. Y lo bueno es que cuando todos nos medimos con Cristo nos quedamos cortos. Yo no puedo negarte a vos el perdón. Yo no puedo negarte a vos el amor tampoco. No puedo. No si Cristo es mi Señor, no si Él es mi Dios.
Porque si Él es mi Señor, entonces Él es mi estándar. Y esto es lo que Él me manda que yo haga. Ustedes tienen que amar como yo los he amado. Y pienso, claro, si el mundo viera personas amándose de esta forma, naturalmente se verían atraídos. Inmediatamente dirían, yo quiero ser parte de eso. Eso que esas personas tienen, yo lo quiero tener. Versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Yo pensaba, wow, Señor, tal vez podrías haber dicho otra cosa, o sea, como que el mundo va a saber o entender que ellos realmente son discípulos de Él por el amor. No hay como un examen de teología tal vez o algo como más grande que esto. No hay como, no sé, otro tipo de certificación. Y después de pensarlo por un instante pienso, claro que no. Esta es la certificación. Porque vos podés hablar en lenguas, podés profetizar, pero si no tenés amor, podés mover los montes, pero si no tenés amor, no sos nada. No servís para nada. Y entonces pienso, claro, toda la teología, todo lo demás se desprende de esta verdad. Y esta es la máxima expresión de la espiritualidad de un cristiano. Esto es el cristianismo en todo su esplendor. Es cuando somos capaces de amarnos, cuando el amor fluye de nuestras vidas hacia las personas, aún hacia las personas que nos han hecho mal, aún para con nuestros enemigos. Y menciono los enemigos porque nosotros podemos amarnos entre nosotros muchas veces fácilmente porque somos todos parte del mismo equipo. Pero no es tan fácil cuando hay que amar, cuando un hincha de River tiene que amar a un hincha de Boca, ¿no? Se complican las cosas. Yo sé lo que les digo. Pero lo amo a Carlos, a pesar de a pesar de que todavía él esté en la Copa Libertadores y yo no. Pues mi rencor, mi odio, ¿no? Y menciono los enemigos porque este es el estándar de Cristo. Y digo, a veces me cuesta amar a mi esposa. A veces me cuesta amar a un hermano. A veces me cuesta amar a un vecino que estaciona enfrente de mi casa, en la sombra de mi árbol. ¿Cómo se atreve? ¿No ve el cartel que le puse en la ventana prohibido estacionar? Y pienso, él es mi vecino, no es mi enemigo. Pero a veces nos cuesta y creo que es tan importante que es por eso que el Señor Jesús lo va a reservar para después que Judas se ha ido, darle estas instrucciones. Y pienso es tan importante para nosotros que nosotros podamos entender y comprender esta verdad de que podemos tener 500,000 estrategias de ir y de evangelizar y de ir a las plazas y yo pienso eso lo tenemos que hacer y hay que ir y hay que evangelizar. Pero miren lo que más va a atraer a personas a Cristo
va a ser cuando personas vean el amor que se tienen entre ustedes, que nos tenemos entre nosotros. Ahora es difícil porque venimos de diferentes lugares, incluso de diferentes culturas, de diferentes familias con diferentes estándares y a veces que alguien no te salude puede ser el fin del mundo para algunas personas. Y para otros como yo, ni me acuerdo cuándo te saludé o no, o si te saludé y no. A veces saludo 2, 3 veces a la misma persona y a las 5 no saludo. Dios me dio eso como un don, que me olvido de todo. Entonces es difícil, de- es difícil guardar rencor para mí porque no me acuerdo de quién me hizo mal. A veces digo, Señor, quisiera acordarme. Pero el mundo va a conocer que nosotros realmente somos sus hijos. Y pienso, no hay mayor atracción hacia el Evangelio que personas viviendo el Evangelio. Y el reflejo de esto es el amor. No es hablar en lenguas, no es profetizar, no es todas estas otras cosas que son buenas y son edificantes, pero lo máximo es el amor. El amor. Gálatas 5:22 va a hablar del fruto del Espíritu. Y, y va a decir, el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. Amor. ¿Cuántos frutos hay? ¿Cuántos frutos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos frutos hay? Sí, un fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. A veces pensamos, todo es, son como un montón de cosas que tengo que tener. Es una cosa que tenés que tener que encierra todo esto. Porque en el amor está el gozo, está la paz, está la paciencia, la benignidad, la bondad. El amor es benigno, el amor espera. Es el fruto. Se desprenden todas estas cosas naturalmente del amor. Hermanos, amémonos. No es fácil, yo sé, pero necesitamos, es nuestro deber, es el mandato de nuestro Señor Jesús que nos amemos. Claro que Pedro no se va a quedar contento con esto que el Señor Jesús le acaba de decir. Y entonces le va a decir en el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Wow. Pedro, ahora no, pero después. Yo pienso que el Señor Jesús de alguna forma le estaba y que de alguna forma nos dejó esto. Y él dijo, desde ahora, ¿se recuerdan la semana pasada creo que fue que, o la anterior, que el Señor Jesús le dijo, de ahora en adelante les voy a decir las cosas antes que sucedan? Pedro, vas a venir conmigo, pero va a ser después. Y pienso, el Señor Jesús va a morir en la cruz, Pedro va a morir crucificado también. Pero Pedro va a morir crucificado cabeza abajo. Y sabes que Pedro, ahora no vas a venir conmigo, pero después sí. Yo me imagino tal vez Juan cuando estaba escribiendo esto, y no sé si Pedro ya había partido o no, pensando el Señor Jesús fue diciendo todo lo que iba a suceder.
Versículo 37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Señor, o sea, creo que vos no sos consciente de quién soy yo. Soy Pedro. Tal vez todos estos no son tan machos como yo. O sea, yo te voy a seguir. Y no me importa si es que si vas a ir a pelear o lo que vayas a hacer, yo voy a ir con vos. Y si tengo que morir, estoy dispuesto a morir por vos. Las palabras son tan fáciles de decir. Y somos rápidos nosotros también para decir, Señor, te amo con todo mi corazón. Y el Señor Jesús tal vez preguntaría, ¿con todo tu corazón? Sí, Señor, te amo con todo mi corazón. Ah, ¿con todo tu corazón? ¿No podés amar a tu hermano, al quien ves, y me vas a amar a mí, a quien no ves? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Señor, sos lo más importante en mi vida. Sos el número uno, lo más importante en mi vida sos vos, Señor. Si vos haces esto por mí, yo te aseguro que... Y el Señor tal vez preguntando, ¿leíste tu Biblia hoy? ¿Oraste? Es que no tuve tiempo, Señor. Es que mi trabajo y todas las responsabilidades que tengo, pero sos lo más importante en mi vida. Le caemos fuerte a Pedro, pero yo veo a Pedro como muy parecido a mí en muchas cosas. Y esta es una de ellas. Señor, yo estoy dispuesto a morir. Y a veces morir es más fácil que vivir para Cristo. La respuesta del Señor Jesús. ¿Tu vida pondrás por mí? Como Pedro, ¿qué acabas de decir? ¿Qué dijiste? ¿Tu vida pondrás por mí? Bueno, Señor, yo te amo con todo mi corazón. ¿Estás seguro lo que estás diciendo? ¿Que me amas con todo tu corazón? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Podríamos quedarnos aquí un tiempo largo. No sé qué ven ustedes en las palabras del Señor Jesús hacia Pedro. Y, y especialmente después de lavarle los pies y especialmente después de decirle, muchachos, ustedes se tienen que amar los unos a los otros. Yo creo que estas palabras del Señor Jesús no son palabras ni de odio, ni de enojo con Pedro, sino que son palabras amorosas. Diciéndole, Pedro, ¿sabes qué? Todavía no estás. Vos pensás que estás en un lugar donde todavía no estás. Vos pensás todavía demasiado de vos mismo y tenés que aprender algunas lecciones todavía. Sos muy rápido para decir cosas que después no la vas a poder sustentar con los hechos. No estás preparado. Pero te voy a decir esto. Me vas a negar 3 veces. Me imagino la cara de Pedro. Me imagino la cara de los discípulos.
Alguno de ellos tal vez como, y el Señor Jesús lo tenés que amar. Pedro, siempre que Él va a hacer esto y que... He escuchado algunos comentaristas que y no sé, no sé si es verdad o no, lo he escuchado, pero si yo hubiera estado ahí, tal vez y hubiera sido uno de los discípulos, lo hubiera hecho, pero hay una historia que cuenta que, después, que por tiempo em, los discípulos bromeaban de Pedro cuando iban caminando haciendo "Kikirikikiriki". Yo creo que, o sea, de forma de broma, ¿no? O cuando Pedro, ¿se imaginan desde aquí en adelante, cuando Pedro después, durante la iglesia, cuando el Señor empieza a usarlo en el libro de Hechos, cuando viene el Espíritu sobre Pedro y miles comienzan a convertirse? Cuando Pedro seguramente que en alguna oportunidad empezó a ensanchar su pecho y a uno de los discípulos le hizo "¿Qué, qué, qué?". Y Pedro como, "Oh, sí, sí, perdón, sí, perdón". Pienso que necesitamos mantenernos en ese lugar, no pensar demasiado de nosotros mismos. Y saben, si nosotros pensamos menos de nosotros mismos, entonces podemos pensar más de los demás. Y es más fácil amar a los demás cuando nosotros nos vemos como lo que somos, todos pecadores. Todos necesitamos de la gracia con la misma intensidad. Nadie necesitó más que otro. Y es por eso que no solamente debemos, también quiero decir esto, podemos amarnos. Esta capacidad nos las da Dios, nos las da su Espíritu. Dios no nos mandaría a hacer algo que nosotros fuéramos incapaces de hacer. Cuando Él les dice, muchachos, ustedes tienen que amarse los unos a los otros, es porque Él sabe que tienen la capacidad de hacerlo. Y que incluso va a dar de su espíritu, porque esto es el fruto del Espíritu, para que nos capacite. El problema es nuestra carne, la cual necesitamos despojarnos y necesitamos amarnos. Vamos a orar.